Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Agradezco que nos toque otra vez juntos nuestro programa Fiscal a Fondo. Ahora vamos a tratar la segunda parte de discrepancia fiscal. En la cápsula anterior vimos la obligación de informar. Y vimos lo que sería el artículo que corresponde a la declaración anual de las personas físicas. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de por qué la discrepancia fiscal le recae necesariamente a la persona física. Claro, porque es la persona física, ya sea que sea integrante de una persona moral o una persona física que tenga un patrimonio o que tenga una modificación patrimonial. Las modificaciones patrimoniales, como ya hemos platicado con ustedes, pueden ser en forma positiva, que se adquieran bienes, se adquieran derechos, o en forma negativa, que deje uno de cubrir algún adeudo, reducción, quita o disminución de un crédito. También en el mundo de las personas físicas se va a considerar que es un ingreso acumulable. Entonces, ¿por qué? Porque dejas de pagar algo. Entonces, por eso en la declaración anual que vimos la anterior plática que tuvimos en la primera parte, vimos la obligación de informar en la declaración anual. Y si vemos el formato de la declaración anual, vamos a ver que nos pide si tenemos ingresos en copropiedad, si tenemos ingresos por honorarios, si tenemos ingresos por sociedad conyugal, si tenemos un fideicomiso, si recibimos préstamos, etc. Entonces, esa obligación de informar me da la situación de que primero dice el artículo 90, como vamos a analizar, y después el artículo 150, que habla de la declaración, el informar la totalidad de los ingresos. Repito, en forma negativa o en forma positiva. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la obligación que tiene la persona física. Bien, vamos a ver si mi equipo de producción me hace favor de proyectar lo que tengo aquí para ustedes. Bien, estamos hablando como sujeto y objeto de la ley del impuesto de la renta, que establece primero el artículo primero de la ley, en donde se tiene la obligación de informar sobre, sí, que dice que las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto establecido en la ley en los siguientes casos. Cuando eres residente en México y la residencia en México respecto a los ingresos de cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde sea. Somos mexicanos, nos lo dice lo que es México, mexicano. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 8 y en su artículo 9, que establece que por nacimiento, por naturalización, etcétera. No me voy a meter a eso, obviamente, ahorita, pero sí habla de respecto de los ingresos de donde procedan. Si son del extranjero, tengo la obligación de informarlo porque soy residente en México para efectos fiscales. ¿De acuerdo? También nos dice este artículo primero, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente, teniendo como establecimiento permanente cualquier lugar de negocios donde se realicen total o parcialmente actividades empresariales. Entonces, eso me lo dice y también me dice que me especifica el artículo 2 y el artículo 3, lo relacionado con establecimiento permanente. Y la fracción tercera habla de la fuente de riqueza en México y me establece
que los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente, o aún teniéndolo, tengan ingresos que no pertenecen al establecimiento permanente. Entonces tenemos que ya sabemos que el establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios donde se realizan total o parcialmente actividades empresariales. Y entonces tenemos cuáles son los ingresos que puede recibir un extranjero que no sean las actividades empresariales o profesionales. Bueno, tenemos salarios, tenemos la fracción segunda, que son actividades empresariales y profesionales, tenemos otorgamiento de uso o goce temporal de inmuebles, lo que conocemos como arrendamiento, adquisición de bienes, enajenación de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Estos son los ingresos que puede recibir un extranjero y que, obviamente, no son los del capítulo segundo, sino todos los demás. Recordemos que todas las personas morales realizan actividades empresariales, ¿de acuerdo? Respecto a las personas físicas que nos habla, todos los ingresos que perciban, ¿de acuerdo?, en cualquier parte del universo, ¿de acuerdo?, y eso nos da el artículo 9 del Código, una persona física se convierte en residente en territorio nacional cuando no se establece su casa, habitación o su lugar de negocios. Eso los mismos lo está estableciendo la ley del impuesto sobre la renta. Y también será el lugar donde se encuentre su centro de interés vital ante la presencia de casa habitación en otro país. Entonces, donde realice la actividad. Miren, esto se modificó en el Código Fiscal de la Federación, su artículo 9, por lo siguiente. Porque resulta que antes decía cuando tenga 183 días, que eso ya está en el título quinto. Pero este es importante por lo siguiente. Anteriormente o actualmente venía un extranjero, en su beliz traía corbatas, traía telas, traía una serie de bienes. Se hospedaba en un hotel y ponía un anuncio en el periódico que se vendían esos productos. Daba la dirección del hotel y hacíamos citas, o se hacía cita, y se presentaba la persona. Entonces, llegaban, le vendía el producto, le pagaba en efectivo y se acabó. Como no tenía los 183 días que estaban antes, sino que ahora es donde tenga el centro de interés vital, donde recibe el ingreso. Por eso se hizo el cambio. Y recordemos que hablando de extranjeros, nosotros tenemos la obligación de retener el impuesto, ¿sí?, correspondiente, el IVA inclusive, porque son operaciones de fuente de riqueza en México, que es la fuente, territorio nacional. Siempre ha estado, nunca ha dejado de estar, porque siempre ha estado legislado. Entonces, sí es importante que si aquí viene y hace operaciones, le pagamos y le tenemos que retener, nos tiene que trasladar el IVA, lo tenemos que retener y nosotros tenemos que enterarlo, porque así lo establece nuestra legislación. Entonces tenemos primero, obviamente, el mundo de las personas físicas, y cuando vemos el mundo de las personas físicas, sí tenemos que informarle que la persona física, sí, lo establece el artículo 22 del Código Civil, ¿de acuerdo?
La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido y entra bajo la protección de la ley, se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, como sujeto, ¿desde qué momento es sujeto, persona física? Desde la concepción, ya que tiene derechos y tiene obligaciones, ¿de acuerdo? Tiene el derecho a la vida, ¿sí? Hay algunos estados de la República y algunos países donde se permite el aborto con determinadas características. Entonces, independientemente de eso, obviamente, hay una protección. Tan es así que si hay un aborto no permitido, bueno, pues entonces está sancionado por las autoridades. ¿Ok? Bien. Es importante el 337 porque dice que para los efectos legales se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Faltando cualquiera de uno de esos tres elementos o de esas circunstancias, nunca ni nadie podrían entablar demandas sobre la paternidad. Realmente, civilmente y legalmente, no tiene ni papá ni mamá, sino a que está nacido y es presentado vivo o se da de alta al registro civil. Ahí sí, como le digo a mis alumnos, ¿quién tiene tu factura? Pues tu papá y tu mamá, porque te presentaron. Entonces, pero de todas maneras, ya es persona física para efectos fiscales, sí, importante. Y este artículo primero también habla de la persona física y la persona moral. El artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, entre otras, son personas morales y me da algunos conceptos. Sin embargo, también para saber quiénes son las personas morales, es necesario, ¿sí?, irnos al artículo 25 del Código Civil, porque me especifica cuáles son las personas morales. La nación, los estados, los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, los descentralizados, los desconcentrados, todos estos que realicen actividades empresariales, ¿de acuerdo? Las sociedades civiles y mercantiles. La sociedad civil es persona moral, nada más que la sociedad civil hace lo que nosotros conocemos como, vamos a decir, como si fuera honorarios, pero lo hacen a través de una sociedad civil que lo regula el Código Civil. Y las mercantiles, que las regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los sindicatos, la asociación en participación y las demás a que se refiere la fracción 26ª del artículo 123 de la Constitución, que son las extranjeras. Las sociedades cooperativas y las mutualistas, las cooperativas, recordemos que las cooperativas no todas realizan actividades empresariales. Tenemos las cooperativas actividad empresarial, tenemos las cooperativas de inversiones, ¿de acuerdo? Y tenemos las cooperativas de servicios. Las cooperativas de servicios no es porque dar servicio a los cooperativistas, ¿de acuerdo? Pero las que se dedican al préstamo o a la inversión, sociedades cooperativas de inversión, bueno, pues sí, son unas sociedades transparentes porque van a invertir mi dinero, van a tener un ingreso por la actividad que hacen y el interés obviamente va a ser mío de donde lo invierta. También las sociedades distintas a las enumeradas anteriormente, que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo y de cualquier otra índole. Y las personas morales residentes en el extranjero,
de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. ¿De acuerdo? Todas estas son las personas morales. Obligada a las personas físicas, obligada a las personas morales. Entonces, cuando ya tenemos un sujeto, lo único que nos falta es el objeto. Y el objeto es lo que se consideraría la modificación patrimonial. Actividades empresariales, profesionales, arrendamiento, etcétera, ¿no? Intereses, dividendos o de cualquier otro, siendo persona física o persona moral. Obviamente recae todo lo que es la discrepancia fiscal en lo que es la persona física, porque esa es la que a donde va definitivamente más relacionado la discrepancia fiscal. El artículo 337 establece que, obviamente, en la excepción del anterior, no quedan comprendidos los mexicanos que sean funcionarios del Estado mexicano. ¿De acuerdo? Obviamente. Tenemos las personas físicas residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente o desarrollen actividades empresariales o que persigan, sí, servicios personales independientes. Estas personas físicas, obviamente actividades empresariales y profesionales, son las que tienen un establecimiento permanente. Las personas físicas residentes en el extranjero obviamente obtienen de fuente de riqueza en territorio nacional y cuando reciben un ingreso, nos ubicamos en el título quinto, que son pagos al extranjero, y tenemos la obligación de retener el impuesto. Si se realizan las operaciones en territorio nacional, podrían estar sujetas al impuesto al valor agregado, que también tendría la obligación de retenerlo. ¿De acuerdo? Necesariamente. Ahora bien, también nosotros en el mundo de las personas físicas, cuando nos habla de ingresos de donde procedan, podemos tener ingresos del extranjero. Y entonces tenemos el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a donde nos establece que los residentes en México podrán acreditar. Primero, el artículo primero, la obligación de declarar el ingreso de donde proceda. De donde proceda puede ser, no sé qué impuesto me retengan en el extranjero. Puede ser de algún paraíso fiscal. No importa que esté en el paraíso fiscal, no importa. Lo que importa es que se declare, teniendo la posibilidad de acreditar el impuesto que me retiene. Y nos establece el artículo 5. Y hay que leerlo detenidamente porque dice que podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley le corresponde pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado o le hayan retenido en el extranjero, por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Ojo, siempre que se trate de ingresos porque los que se esté obligado al pago del impuesto. ¿De acuerdo? En los términos de la presente ley, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, si yo tengo ingresos como persona física del extranjero porque tengo un familiar, un pariente, un amigo que dentro de su testamento me pone como heredero o legatario, pues es un ingreso que tengo que declarar, porque aquí se declaran los ingresos que se perciben por sucesión testamentaria. El problema es que en el extranjero, en la mayoría de los países, se hace una retención porque se considera una enajenación.
y se hace en el momento que se realiza la sucesión testamentaria, para que ya cuando se muera ya no haya problemas. Esto lo estoy marcando de lo que sé por algunos familiares, algunos amigos que tengo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, dices tú, me van a hacer una retención. Ahora, ¿puedo acreditar el ISR que me retuvieron por la sucesión testamentaria? Pues no. ¿Por qué no? Porque aquí la sucesión testamentaria no paga impuestos. La sucesión testamentaria, como transmisión de propiedad, está exenta de acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, lo que a mí me retienen, no tengo que hacer. ¿Qué tengo que declarar como sucesión testamentaria? Lo que recibo de la sucesión, agregado, y lo vamos a ver, el impuesto que me retienen. Todo eso lo voy a informar. Lo tengo que informar porque es una modificación patrimonial. Repito, no porque sea heredero, sino porque voy a recibir los bienes o los derechos heredados. Si esos bienes o derechos heredados, aparte tienen un rendimiento como sería arrendamiento o intereses o dividendos, yo voy a declarar esos ingresos en el mismo capítulo que obviamente se deben de declarar en territorio nacional, en el capítulo que corresponda como persona física, y entonces sí puedo o sí podría acreditar el ISR, porque en esos sí hay posibilidades de hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí lo importante, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto, en los términos de esta ley, punto y seguido. Ahí es importante el establecimiento de esta ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el ingreso acumulable, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo voy a declarar sobre lo que estoy recibiendo, hasta que lo reciba, no en el proceso de adjudicación es otro boleto, sino hasta que perciba el ingreso de lo que estoy, hasta que sea mío, pues, si no, el albacea tiene que pagar por cuenta de los herederos y legatarios el impuesto correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, pero se tiene que hacer al igual que en el extranjero y al igual que si yo tengo ingresos de paraísos fiscales, yo voy a determinar la base del impuesto según la ley en territorio nacional, la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué me dice en arrendamiento? Artículo 114, 15, 16, 17 y 18. Ahí me lo dice. Punto. Dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes, ahí me dice. ¿De acuerdo? O sea, la contabilidad, lo que te es ingreso, lo que es deducción, con requisitos de las deducciones que se establecen igualitos. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Es importante entender esto. ¿De acuerdo? Porque lo tengo que hacer aquí. No sé cómo se calculó la base en el extranjero. Lo que sí es que lo que yo recibo, le voy a agregar el impuesto que me retuvieron, lo voy a traer a México y voy a volver a calcular la base del impuesto. Voy a calcular el impuesto y podré acreditar lo que pagué en el extranjero. ¿De acuerdo? Cualquier duda, bueno, pues ya, con mucho gusto, en los datos que les voy a proporcionar al final, lo podemos ver. Bien, ¿qué dice? Ese es el objeto del ISR, es gravar los ingresos que obtengan las personas físicas. Y entonces, ahora nos vamos a ir al artículo 90, que es donde se inicia el mundo de las personas físicas, ¿de acuerdo?
Y el artículo 90 me establece que, ¿sí?, en forma específica que las personas físicas residentes en México, como obligadas al pago del impuesto sujeto a la forma que obviamente revisten los ingresos, que es el objeto, que dicha persona obtiene y que pueden ser los siguientes. ¿De acuerdo? Es muy importante porque vamos a ver la persona física desde cuándo tiene obligación de pagar el impuesto, que no deja de pagarlo. Ya vimos que es desde el momento de la concepción, ¿de acuerdo? ¿Y hasta qué momento deja de pagar impuesto? Hasta que se liquida la sucesión testamentaria. Vamos a ver que una de las obligaciones del albacea es pagar el impuesto, de acuerdo, que corresponde, de acuerdo a la legislación que corresponde, del 1 de enero hasta la fecha de la defunción. Esa es la última declaración anual del decuyus, del muerto, del finado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿quiénes están obligados al pago o al entero? Y vemos que están obligados desde el momento de la concepción. ¿Quién lo hace? El artículo 90 de la ley, 92, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, establece que pagará el impuesto, el representante legal de la sucesión pagará por cuenta de los herederos y legatarios el impuesto correspondiente. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque no porque el heredero sea el que está dentro del seno materno, porque puede ser, ya tiene derechos y obligaciones, y el derecho a nacer y el derecho a recibir un beneficio. ¿Quién va a pagar el impuesto sobre los ingresos que se generan? Vamos a suponer que este producto que tiene la dama en el vientre, ¿sí?, es heredero de un edificio que se cobran rentas. Es lógico que durante ese periodo, ni modo que toda la gestación no paguen impuestos. El heredero, sí, que es el que está dentro del seno materno, el representante legal albacea va a pagar por cuenta de los herederos y legatarios. Tenemos otro nonato según el artículo 377, porque hasta que no sea desprendido enteramente del seno materno, viva 24 horas o ser presentado o visto al registro civil, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso, ya se le considera nacido. Y en ese momento se presenta quien tiene la factura de esa criatura, ¿de acuerdo? Y entonces, en primer lugar, no serían los padres, sino aquí sería necesariamente, cuando ya se considera nacido, ¿sí?, el representante, ¿de acuerdo? ¿Quién es el representante legal? Quien ejerza la patria potestad. ¿Ok? Bien. Después tenemos el nacido, obviamente, casado y menos de 18 años, y le pongo una interrogación, pues también tiene que pagar el impuesto. ¿Quién lo paga? Pues primero el representante legal, en tanto no se haga la adjudicación. Quien ejerza la patria potestad o el tutor, y del tutor tiene que estar el auditor del tutor, sería, vamos a decir, que ese tutor tiene un curador, y el curador es el que revisa el auditor lo que hace el tutor, que es el que tiene que hacer todo lo necesario, ¿de acuerdo? Es importante porque cuando es menor de edad, se encuentra emancipado. Y el emancipado es el que se casa antes de los 18 años, automáticamente se emancipa, pierde la patria potestad en una parte y ya se rige por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces,
Pero si esta persona menor de 18 años es un interdicto, tienes un interdicto, el que no tiene las capacidades al 100, por ejemplo, un Down, alguien que está enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, se le tiene que nombrar a un tutor. Normalmente, cuando es menor de edad, el que ejerce la patria potestad es el mismo tutor, ¿de acuerdo? Entonces, ese interdicto es el que pierde, tal vez por situaciones, vamos a hablar de enfermedad o por situaciones de algún juicio, se declara en estado de interdicción. Y aunque sea interdicto, no deja de pagar. Por ejemplo, Schumacher, corredor que tanto corrió que nunca le pasó nada, y esquiando pues se descerebró. Y no porque esté descerebrado, hay quien lo declara como interdicto, y al declararlo como interdicto, bueno, pues automáticamente hay un representante legal que hace las funciones. Bien, llegamos a la mitad de nuestra hora de esta cápsula, y es conveniente recordarles que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación, y como tal, es importante esto que ustedes, estas ofertas que tiene o esto que les está ofertando IMEFI para su capitalización o capacidad. Vamos a un corte. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti. Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, apréndaselo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bien,
espero que esta información que les dieron sea de utilidad. Son conceptos muy importantes, beneficiario controlador. Ahora hasta el banco te pide si tienes un porcentaje, un determinado porcentaje de socio, pues ya te puedes considerar como beneficiario controlador. Y entonces es el artículo 26 y 27 que habla obviamente de las obligaciones que tienes que cumplir. Bien, seguimos entonces con nuestra presentación, por favor. Ok, entonces tenemos, ya hablamos del emancipado, el que tiene menos de 18 años se considera casado, y entonces ya tenemos a la que es mayor de edad. ¿Quiénes son los que tienen que enterar o pagar? Primero tenemos el representante legal o albacea. Quien ejerza la patria potestad en el caso, ¿sí me explico? Que se convierta en tutor, que sería y un curador, porque es el representante. Lo puede hacer por su propio derecho y puede otorgar poderes, siendo obviamente una persona capaz. Que lo haga un representante legal o que lo haga alguien que lo que conocemos como carta poder. Esa es una. Pero cuando yo puedo nombrar y tengo la obligación de nombrar cuando hago mi testamento a un representante legal, y tratándose de personas físicas, los ingresos de las personas físicas se pueden recibir en forma individual o en forma colectiva, ya sea en copropiedad o en sociedad conyugal o en sucesión testamentaria. Si a varios les deja un mismo bien, automáticamente al recibir ese bien se convierten en copropietarios, ¿de acuerdo? Entonces, como ven ustedes, desde el momento en que es nacido hasta hasta más allá de la vida, el representante legal albacea va a cumplir por cuenta de esta persona física sus obligaciones fiscales. Acabando eso, tiene que cumplir los pagos provisionales de la sucesión testamentaria del ingreso que corresponde a los herederos, ¿de acuerdo? Y en su caso la declaración anual, ¿ok? Me dice también este artículo 90 que tiene la obligación de declarar los pagos en efectivo, lo que conocemos realmente como dinero o de cuño corriente, cuando recibe en moneda nacional del curso legal, es decir, en cualquiera de sus manifestaciones, billetes, monedas, cheques, traspasos de cuentas, etc. Tiene obligación de pagar. Nosotros por la adquisición, entonces tiene obligación del pago, la persona física por la obtención de los ingresos en efectivo, los ingresos en bienes, permítanme por favor, discúlpenme, son mis alergias, en bienes está en el artículo 750, 751 y 752 del Código Civil, establece cuáles son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y ahí establece, obviamente, que cuando se recibe en bienes o en servicios, el artículo del Código Fiscal de Federación, el artículo 17, nos marca la obligación de que sea a precio de mercado o que se haga un avalúo por persona, obviamente autorizada. Nos dice que también vamos a recibirlo a lo devengado. Lo devengado es un derecho adquirido por el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo? Las leyes me establecen cuándo voy a pagar el impuesto a lo cobrado, a lo devengado y a lo exigible, ¿de acuerdo? A lo devengado es en dos
conceptos básicos, que son los que se refiere a intereses. Tenemos el artículo 134 del capítulo 6, segundo párrafo, donde establece que los intereses pagados por sociedades que no se consideran integrantes del sistema financiero, en términos de esta ley, ¿de acuerdo?, y que deriven de títulos valor que sean colocados entre el gran público inversionista o de bolsa de valores, se acumularán conforme se devenguen. También es muy importante en el capítulo 9, el artículo 43, cuarto párrafo, cuando son intereses del extranjero. Me dice, no sé si ya te pagaron o no te pagaron, pero sí tienes obligación. En el caso del 134, segundo párrafo, es cuando una persona física le presta a una persona moral y está como acreedor. Tiene que haber, obviamente, un contrato de mutuo, y si es parte relacionada de mutuo con intereses, y tiene que ser intereses de mercado. Es muy importante entenderlo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, dice, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devengue. Miren, tenemos la persona física, ¿de acuerdo? Un préstamo a la persona moral, que le paga intereses, vamos a suponer son 100,000 pesos, al 2% anual, al 24% anual, le paga los intereses el primer semestre y eso los acumula porque los percibe, pero no percibe, no le pagan los intereses del segundo semestre. Como la persona moral del régimen general acumula y deduce los intereses en crédito, o sea, aunque no le hayan pagado y que se han devengado, entonces para ver similitud tenemos que la persona física tiene la obligación de acumularlos en la declaración anual. Tengan mucho cuidado porque en muchas ocasiones pues ven los auditores que hay una cuenta por pagar de intereses a las personas físicas y no les han pagado, entonces van a hablar con la persona física y decirle, tú debiste de haber acumulado estos intereses porque así lo establece. En crédito es el derecho que yo tengo de cobrar y la obligación que tú tienes de pagar. También en la ley del impuesto sobre la renta establece dos. Uno es la enajenación en el extranjero, que aunque no me pague el extranjero, después de 12 meses tengo la obligación de acumularlo. Y nos habla también, en el caso del título 4, adquisición de enajenación de bienes, que si yo le vendo un bien a una persona, me pague o no me pague, y también tengo obligación de calcular la ganancia o pérdida, necesariamente. Eso lo establece el artículo 119, tercer párrafo. Nos habla también en servicios, en los casos que marca la ley, y nada más hay dos casos igual en servicios. Los automóviles que usan los servidores públicos, que no reúnen los requisitos del artículo 32, fracción segunda, o sea, el límite de 175,000 pesos. Si tiene más, tiene que manejar una depreciación y la cantidad que le corresponda agregársela a su salario, necesariamente. Entonces, cuando dicen, ¿cómo me van a demostrar quién gana más que yo? Si cuando sale con 7 Suburbans o con 4 Suburbans que además blindadas, que tienen un valor arriba de 3 millones de pesos, pues se tienen que depreciar porque el blindaje también forma parte de arriba de los 175,000 pesos. Entonces, no puede decir eso, bueno, desconoce, no tiene ningún tipo de cultura y menos la fiscal, por supuesto. Entonces, pues hay que dejarlo que hable como siempre, ¿no? Tenemos también en servicios de comedor y comida, que no es objeto ya porque no están grabados. Que ahora eso se manejaba cuando se manejaba la proporción del subsidio, porque los ingresos de comedor y comida forman parte del salario. Todo lo que se le da al trabajador por su trabajo es salario. Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como ven ustedes, pues también
tiene la obligación de informar todo esto, como ya lo vimos la sección anterior. Y habla de cualquier otro tipo, no son los del capítulo 9, sino son los del propio artículo 90 de generalidades del párrafo 7 y el párrafo 8, que son los remanentes percibidos del título 3, los gastos por cuenta de terceros y la ganancia cambiaria. Estos, si me explico, son ingresos que, si son remanentes percibidos de la persona moral del título 3, si fuera del título 2, sería entonces dividendo. Pero como son del título 3, que no manejan ingresos, ni maneja deducciones, ni maneja impuesto, pues lo tiene que acumular, en este caso la persona física, como lo establece obviamente el artículo 142 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y los gastos por cuenta de terceros, que hay que informarlos también, porque la autoridad no sabe que te depositan a ti para que hagas un gasto por cuenta de otra persona, y entonces para eso existe, si hablamos de personas físicas o personas morales que realizan actividades y que son intermediarios, como sería un abogado, un contador o un notario que hace pagos por cuenta de terceros, hay que contabilizarlo como pago por cuenta de terceros y también se tiene que hacer un comprobante de pago por cuenta de terceros para que la autoridad quite ese ingreso, ¿sí?, que no corresponde a lo que es un ingreso propio, pero tiene que conocerlo la autoridad. Y obviamente la ganancia cambiaria, entonces esa ganancia cambiaria es los dólares que tengo en el colchón y que los compré a 12.50 y ahorita están a 17 y cachito, y entonces tengo una ganancia. O los compré en 22, 23 y ahorita están a 17, y entonces puedo tener también una pérdida cambiaria. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que también hay ingresos que no son objeto, ¿de acuerdo? Que aunque sí son ingresos, la ley los quita. Cuando son los que vienen los rendimientos de bienes en fideicomiso, para fines científicos, políticos, religiosos, para la enseñanza, para instituciones de asistencia o de beneficencia, y para finalizar la educación a nivel licenciatura de descendientes en línea recta, ¿de acuerdo? Que además ya hay un criterio que es aunque tengan arriba de 18 años, ¿de acuerdo? Porque habla también de quién tiene la obligación de dar alimentos, ¿ok? Y cuando hablamos de estos descendientes, acuérdense que tenemos descendientes desde el punto de vista civil, desde el punto de vista consanguíneo y desde el punto de vista de afinidad, que son las tres formas que se tienen, ¿de acuerdo? Y también tenemos que los ingresos que perciban las personas físicas de fuente de riqueza en el extranjero, que ya vimos que son los que establece obviamente en nuestro artículo 5 que ya analizamos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí este artículo 90 también, que la obligación de hacer el pago del impuesto, sí, cuando nosotros tenemos un ingreso por salarios, en una embajada, por ejemplo, ellos no son contribuyentes y no tienen la obligación de acuerdo al artículo 96 de hacer la retención del impuesto, del artículo al calcular el impuesto. Entonces lo tendría que hacer la misma persona que tiene la modificación patrimonial desde el punto de vista también de pagos provisionales, nada más ese concepto, ¿no? Si hacemos cambio de residencia, pues también ya les expliqué el anterior programa, sí, que cuando hace cambio de residencias, los pagos provisionales que se hagan durante el ejercicio se consideran pagos definitivos. Ya les dije que había que fijarse bien porque a lo mejor no recibo otro ingreso y no me conviene decir que ya tengo ingresos del extranjero porque no los tengo, porque de seguro si hago mi declaración anual va a ser un impuesto
un impuesto a favor, ¿de acuerdo? Hablamos también en el párrafo 11 de este artículo 90, sí, las operaciones entre partes relacionadas para determinar los ingresos y las deducciones autorizadas. Para eso es necesario ver lo que establece que es una parte relacionada, ¿de acuerdo? Que es el artículo 90, último y penúltimo párrafo. Ojo, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control de capital de otra, o cuando en un grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dicha persona, o cuando exista vinculación entre ellos de acuerdo a la legislación aduanera. Y vamos a ver que la legislación aduanera, a partir de este año, de 2023, pues le quitan el que se manejara los precios nada más para extranjeros. Ahora ya lo quitaron. Entonces ya se maneja también para personas físicas, que está aquí en el artículo 90. Si hablamos del artículo 68 de la ley aduanera, que especifica en su fracción octava, dice, son las de que se corresponden a la familia, ¿de acuerdo? Entonces, estos de la familia, que están en la fracción octava, que creo que no se alcanza a ver, déjenme quitar esto, perdón, ok, permítanme, ok, aquí está, ya, aquí lo ven ustedes. Dice, la fracción aduanera, de acuerdo al acuerdo del artículo 68, dice que se considera que existe vinculación entre las personas para efectos de la ley las siguientes. Y la fracción octava dice, si son la misma familia. Todos los mexicanos somos de la misma familia, somos muéganos. Y como muéganos, pues ni modo que no le ayude a mi hijo. Y si mi hijo se dedica a la ferretería, yo tengo una ferretería y necesito un producto de él, me lo tiene que vender al mismo precio que se lo vendería a un tercero, cosa que no sucede. Entonces es muy complicado que se pueda ver esto. Como ven ustedes, la parte de la discrepancia fiscal, que esta es la segunda parte, en donde se tiene principalmente la persona física la obligación de informar sobre todos los ingresos y las modificaciones. Bueno, las tiene la persona física principalmente, ¿no? Principalmente es el que tiene que cumplir estas obligaciones. Obviamente ya llegamos al fin de esta cápsula. Yo quiero agradecer al equipo de producción de IMEFI TV. Y yo estoy a sus órdenes, su servidor y amigo. Soy José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Sociedad Civil. Mi teléfono para cualquier duda es 55 26 53 75 80. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx. Y para efectos de lo que sería en la nube, pues en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Recuerden que este es un programa que sube IMEFI y lo sube a la plataforma, y para que ustedes lo vean en el momento que ustedes necesiten. Si hay alguna duda, por favor, comuníquense conmigo y con mucho gusto. Muchísimas gracias, nomás me queda más que agradecer que me hayan acompañado en esta cápsula, ¿sí? En nuestro programa, su programa, Fiscal a Fondo.